Y arrancamos. ¿Qué tenemos como tema de hoy? Uroanálisis o examen general de orina, o también llamado EGO, ya EGO, por sus siglas abreviadas, ¿no? Básicamente lo que busca este tema es ahondar en todo lo que se refiere a la composición de la orina, ¿ya? A la composición de la orina desde su estructura más básica, es decir, cuáles son sus aspectos macroscópicos, cuáles son sus aspectos microscópicos, el olor que tiene la orina. En este caso vamos a ir describiendo los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. ¿Qué se refieren los métodos cualitativos? ¿Quién me puede decir a qué se refieren los métodos de análisis cualitativos? Se refieren a la calidad de la muestra. Ya, calidad de la muestra. ¿Y qué podemos analizar en la calidad de la muestra? ¿Qué se analiza? Los niveles de urea, de, de ácido úrico, perdón, y de creatinina. También los niveles Mm, de azúcar en sangre pueden ser. ya, pero eso sería un poco números, ¿no? Te daría números. Es decir, te da un Sí, valor, ¿no? Pero en este caso sí. estamos hablando de cualitativos. No estamos Perdón. contando nada. Entonces ¿No sería sería por las el características? olor y el color. Ya, a ver, Emilia dijo características, me Serían dijeron características generales olor, color, como lo que dijo el Y compañero. consistencia. ya, consistencia. Básicamente el bloque cualitativo se va a abocar a la observación, ya, a la observación de la muestra, a oler la muestra, a tantear un poco la densidad, incluso visualizar sedimento, ¿no? En el fondo de la muestra, ¿no? Después están los cuantitativos. Esto sí, evidentemente se hace un análisis cuantitativo que busca cuantificar la cantidad de algo en nuestra muestra. Ese algo puede ser glucosa, puede ser urea, puede ser creatinina, puede ser incluso electrolitos, ¿no? Electrolitos, podemos buscar sodio, podemos buscar potasio, podemos buscar calcio, incluso se puede buscar hormonas, ¿no? Hormonas. Así que el uroanálisis se va a abocar básicamente a todos esos aspectos bioquímicos que se necesitan saber, ¿no? Durante un análisis de rutina, básicamente, ¿no? El ego es una... Uy, tengo mis apuntes del año pasado. Espera un segundo. Vamos a limpiar esto. Ahora sí empezamos. Clean. Bien, utilidades de uso. Es de utilidad en pacientes con enfermedades de tracto urinario, en ciertas enfermedades metabólicas como diabetes mellitus. Claro que sí. El uroanálisis del ego se pide normalmente cuando el paciente experimenta problemas de tracto urinario o diabetes. ¿Cuál sería un problema de tracto urinario, por ejemplo? Algo que se ve muy frecuentemente en el medio, la litiasis. ¿Ya? La litiasis. ¿Qué es la litiasis? El lito, el lito es lo que denominamos coloquialmente las piedritas, ¿no? Como piedritas.
piedritas. Entonces, es muy frecuente encontrar en el medio cuadros de pacientes con litiasis, ya sea renal, ya sea ureteral o vesical, ¿no? Sabemos muy bien por anatomía cuál es la estructura de nuestro aparato urogenital. Tenemos el riñón, tenemos los uréteres, tenemos la vejiga, ¿no? La vejiga y la uretra, ¿no? Ahora, esta litiasis se puede dar a nivel renal, es decir, a nivel de los cálices, que tiende a no ser dolorosa, tiende a ser no sintomática, digamos. Después puede haber litiasis en la pelvis renal, es decir, en la primera parte de del tracto urinario bajo. O también puede haber litiasis ureteral, que es bastante frecuente, que se forme el lito, se forme la piedrita aquí, se forma la piedrita aquí, y venga y se estanque en esta parte de acá. Ya se estanca, se atora y genera dolor, ya genera dolor, ya sea por el mismo roce o por la misma lesión del uréter, como también el efecto que genera este bloqueo de flujo urinario, ¿no? Porque les recuerdo que el lito, esa piedrita que se forma, no es una piedrita redondita como una canica, no, es una formación mineral que tiende a ser irregular, ¿ya? Tiende a ser irregular y en algunos casos puede llegar a tener ciertos puntos cortopunzantes, ya es decir, espículas, ¿ya? Estas espículas, al momento de la traslación a través del uréter, generan desgarro, ¿ya? Generan desgarro del epitelio ureteral y eso genera dolor también, ¿no? Además del evidente signo de, de hematuria, ¿no? De hematuria. Todo eso vamos a verlo ahorita. Entonces es importante cuando ustedes estén sospechando de una enfermedad del tracto urinario, ya sea obstructiva, o sea inflamatoria, etcétera, 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 pedir eh, un examen general de orina, ¿no? Al igual que la diabetes mellitus. ¿Por qué es importante en la diabetes mellitus? ¿Quién me puede decir? Lo estaban mencionando hace un momento. ¿Qué puedo ver en el Por el Leo? azúcar en la orina. Bien, ¿cómo se llama cómo se denomina el azúcar en la orina? Cuál es el término que te hace alarmar? A ver, ¿Glucosa? glucosuria. Bien, Glucosuria. glucosuria. Entonces, cuando encuentras glucosuria, es decir, azúcar en orina, es un signo de alarma, señores, ¿no? Alarma. Bien, por eso es que se pide un EGO al paciente diabético. Examen de rutina. En el examen de rutina, para empezar el abordaje de tu muestra, es decir, el vasito que le pides a tu paciente, que normalmente son unos 125 o 150 ml, va a ser sometido a 3 tipos de pruebas, ¿no? Es lo que estábamos viendo en la introducción del tema. Primeramente le vamos a hacer un examen físico, ¿ya? Un examen físico, o es decir, el examen directo, ¿no? Examen directo. Examen directo, ¿ya? El examen directo valora el estado general de la muestra a simple vista, valorando parámetros que se pueden demostrar o evaluar a través de los sentidos, es decir, puedes olerlo, puedes oler la muestra, puedes ver la muestra, puedes podrías palparla, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Más que nada oler y ver, ¿no? La muestra. Y bueno, en algunos casos, en la antigüedad se probaba la orina, ¿no? Se testeaba la orina buscando que
la orina sepa un poco dulce, ¿no? Para encontrar glucosuria, ¿no? Pero eso ya no se hace, obviamente, es una práctica totalmente desfasada, ¿no? Pero bueno, el examen Rudimentario. rudimentario, exactamente, arcaico. Examen físico se va a abocar a eso. Lo importante aquí es oler la muestra, que tenga ese olor típico, ¿no? Sui generis, y que se vea bien, se vea transparente, que se vea de un color amarillo, ámbar, que no encuentres sedimento, eso es lo más importante, sedimento, es decir, que no esté sucia, ¿no? Hay algunas orinas que tienen muchas partículas y algunas veces fragmentos de calcificación y eso es un signo de alarma, ¿no? El segundo parámetro, nuestra segunda parada sería el examen químico, ¿ya? Aquí ya empieza todo lo que es el bloque cuantitativo, ¿ya? En el examen químico vamos a estudiar lo que se refiere a la composición de la muestra, ¿no? Vamos a ver todo lo que se refiere a composición de electrolitos, vamos a ver todo lo que me estaba diciendo, urea, creatinina. Después podemos analizar también hormonas, podemos analizar el pH de la orina, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que se refiere a sustancias químicas, ¿no? También podemos observar el nivel de amonio, ¿no? También se puede ver bicarbonato, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, examen químico cuantitativo. ¿Cuánto de algo hay? ¿Cuánta urea hay? Y te va a dar un número, ¿no? Igual lo mismo a la creatinina. Y nuestra tercera parada o el último eslabón del examen de rutina sería el examen microscópico. Aquí se obtiene una muestra, es decir, un extendido, ¿no? En una placa de una placa, sigo sin saber cuál es el nombre, placa microscópica, placa de extendido, placa histológica, ¿no? Bueno, es una placa, básicamente, la que se utiliza en esto, ¿no? Toma una muestra, ¿no? Una gotita de orina y se la extiende, se coloca el cobertor, ¿no? La segunda capa de la placa histológica y se la somete a una observación a gran aumento, ¿no? Lo que se va a observar en el examen microscópico son los elementos presentes en la orina, es decir, elementos formes presentes en la orina. ¿Qué se refiere a los elementos formes? El elemento forme puede ser una célula, es decir, pueden ser leucocitos, ¿no? Podemos encontrar, podemos encontrar macrófagos, podemos encontrar linfocitos, eosinófilos, basófilos, toda su fórmula de leucocitaria puede estar presente, ¿no? Eso también te ayuda a dar parámetros. Si es que hay si es que hay una gran cantidad de leucocitos, es decir, una gran cantidad de presencia de células de defensa inmunitaria, ¿qué podríamos estar sospechando? Una infección urinaria. Puede ser, exactamente, puede ser en algunos casos hay presencia de leucocitosis en orina en infecciones urinarias, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el por qué se tienen que observar. También podemos encontrar otro tipo de células, como ser los eritrocitos, ¿ya? Los eritrocitos. ¿Qué significa encontrar un eritrocito en orina? ¿Es normal que haya un eritrocito en orina? No, no es normal, a no ser que sean por lo menos uno, de 0 a 1 al menos. Exactamente, el parámetro es mínimo, mínimo es el parámetro. Ahora, el encontrar un eritrocito en orina es raro porque en la nefrona y todo lo que es el sistema de filtrado, no hay opción para que se filtre el eritrocito, ¿ya? No hay opción. ¿Por qué?
Porque el eritrocito tiene, tiene un tamaño tan, bueno, no es tan grande, sino que el tamaño que tiene el eritrocito no logra atravesar el filtro de la cápsula de Bowman. Es decir, el eritrocito no tiene opción a filtrarse, ¿ya? No hay forma de que el eritrocito pase de la sangre de la arteria aferente a el sistema colector, el sistema del tracto urinario. No hay forma, ¿ya? Porque en la cápsula de Bowman, si es que quieren ponerlo un poco más gráfico, es como un colador, digamos, ¿no? Es un colador que tiene un montón de puntitos, ya tiene un montón de agujeritos. En este caso, la sangre viene por la arteria aferente, se forma el ovillo y sale la arteria eferente, ¿correcto? Ahora, el ultrafiltrado aquí es básicamente líquido, es plasma, ¿ya? Plasma y otros elementos. Obviamente hay extravasación, pero el eritrocito se extravasa y vuelve al flujo sanguíneo. Ya no se filtra, no pasa esta barrera, porque es muy grande, se atoraría, digamos, no hay opción a que pase. Entonces, no deberíamos encontrar ni uno solo, ni un eritrocito en orina, ¿no? Cuando se encuentra eritrocitos en orina es un problema, ¿ya? Es un signo de alarma, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de hallazgos, ¿no? Si en el examen físico vos viste que tu orina está media rojita, eso ya se denomina como hematuria macroscópica. ¿Por qué macroscópica? Porque la pudiste visualizar a simple vista. Ya tu muestra estaba roja, ya estaba rojita. Parecido a lo que está aquí, digamos, ¿no? En este frasquito. La orina normalmente es de un color ámbar. Es medio amarillento tirando a naranja, ¿no? Pero más amarillento. Cuando ves una muestra un tanto roja, un poco muy anaranjada, rojiza, eh, se habla de una hematuria macroscópica, ¿ya? Hematuria macroscópica, quiere decir que la visualizaste. Puede ser que se dé ese caso, entonces ahí ya sospechas de una forma empírica, digamos, sospechas que hay hematuria en algún lugar, ¿no? A menos que demuestres que ese color rojo sea por otra causa. Puede ser por fármacos, puede ser por, eh, no sé, Remolacha. exacto, remolachas son tintes naturales, ya naturales. Los betacarotenos también tienden a darle un color a la orina, ¿no? Entonces ustedes tienen que discernir, ¿no? Tienen que discernir. Ahora, hay otro momento en el que te das cuenta que hay eritrocitos recién en el examen microscópico. Es decir, la orina parecía normal, ¿no? Parecía normal. Vos la viste, la observaste. Obviamente el ojo humano tiene su límite, ¿no? No es perfecto, tiene su margen de error. Entonces, al momento de hacer el examen microscópico, te encontraste con la sorpresa de que hay eritrocitos en tu muestra. ¿Ya? Eso se denomina microhematuria, ¿ya? Microhematuria. Es decir, era tan pequeña la hematuria que no te diste cuenta. Ya no te diste cuenta en el examen físico, es decir, en el examen directo, que también tiene sus causas, ¿no? Generalmente la microhematuria es signo de que es una afección no tan grave, ya no tan grave. La hematuria macroscópica sí es severo el caso, ¿no? Si ustedes llegan a encontrar hematuria macroscópica, es grave, ¿no? Algo puede estar pasando, puede ser un cáncer, más que nada podríamos sospechar de un cáncer, ¿ya? O un trauma también, ¿no? Trauma de tracto urinario. Bien, seguimos. Entonces, el examen físico se observa lo siguiente: el aspecto tiene que ser límpido, ya límpido,
tiene que ser transparente, no tiene que tener mucho sedimento ni tampoco muchas partículas, ya idealmente. Ahora también puede ser el caso de que la muestra esté contaminada, eso tienen que determinarlo ustedes, ya. Y ahorita vamos a ver cuándo se determina una muestra contaminada. El color amarillo ámbar, el olor sui generis, una densidad de 10, de 1015 a 1025. En este caso, estos dos parámetros ya no entrarían en el examen físico porque esto ya es más como un tanteo, ¿no? Es decir, una aproximación de lo que haces vos, la agitas un poco la muestra y ves que está bien líquida, entonces quiere decir que su densidad está baja o normal, ¿no? Pero si ves que tu orina está un poco densa, digamos, que le cuesta movilizarse, estaría sospechando de una alta densidad de la orina, ¿no? Pero no podría sacar este dato, no se puede. El pH tampoco se puede sacar el pH en el examen físico, pero sí se puede hacer el, el pH, o sea, sí puedes determinar el pH con los sentidos, ¿no? De cierto modo, pero ya no se practica, ¿no? Entonces el pH entra en pruebas de examen químico. Bien, ahora, el examen químico, ¿cómo se realiza el examen químico? El examen químico se puede hacer de muchas formas. Puedes tomar la muestra y analizarla de forma exhaustiva, por así decirlo, es decir, con una máquina, o también se puede hacer un examen químico con una tira reactiva, ¿ya? Con una tira reactiva. Esta tira reactiva seguramente ya la han escuchado, es la multi-stick. Tira multi-stick. ¿Alguna vez han escuchado de esta muestra, de este método? ¿Nadie ha escuchado de esta muestra? La tira multi-stick. Es la que estamos viendo aquí en la primera diapo, ¿ya? En la primera diapo ya la estábamos viendo, nuestra muestra. Consiste básicamente, es una tira, ¿ya? Como dice su nombre, tira, que en el dorso de esta tira está alojando cuadraditos de reactivos, ¿ya? Cuadraditos de reactivos. Estos cuadraditos de reactivos van a interactuar con la orina. Ya la forma de hacer el análisis de la tira multistick es que se solicita al paciente que se obtenga la muestra, ¿no? Se obtenga la muestra, te da el vasito, digamos, ¿no? Te da su vasito con su vaso de muestra y vos tenés que vertir una cierta cantidad a un tubo de ensayo, ¿ya? Un tubo de ensayo de unos 5 o 10 ml, ¿no? 5 o 10 ml. Viertes el contenido de la orina al tubo de ensayo y lo que haces es tomas tu tira multi-stick y la sumerges en tu tubo de ensayo lleno de orina, ¿no? La dejas ahí por unos 5 minutos, 10 minutos como máximo, incluso menos, en 3 a 5 minutos, ya de 3 a 5 minutos, y la vas a retirar a la tira. Ya la tira va a estar aquí sumergida, digamos, ¿no? La retiras la tira y la vas a colocar junto a estos parámetros de aquí al lado, ¿ya? La vas a colocar junto a los parámetros de aquí al lado. Entonces, vos colocas a tu tira reactiva aquí y la tira tiene la cantidad de cuadraditos que se muestran aquí en tu tabla, ¿ya? Es decir, la tira multistick tiene un cuadradito para leucocitos, tiene un cuadradito para nitritos o nitratos y nitritos, tiene un cuadradito para urobilinógeno, tiene un cuadradito para proteínas, para pH, para sangre en orina, tiene un cuadradito que marca tu densidad, tiene un cuadradito para cuerpos cetónicos, para bilirrubina y para glucosa.
¿ya? Todos esos cuadraditos están en tu tira multi-stick, ¿no? Entonces, vas a colocar tu tira aquí, ¿no? Junto a tu tabla de parámetros, ¿no? La vas a colocar aquí tu tirita. Ahí. La colocas aquí, tira. Y cada cuadradito te va a marcar algo. Cada cuadradito te va a estar contando cómo es que está ese parámetro, ¿ya? ¿Cómo es que está ese parámetro? Por ejemplo, ahí está. Cada cuadradito te va a marcar un parámetro distinto. Por ejemplo, si el primer cuadradito te sale un color así medio rosáceo, quiere decir que hay más de 70 glóbulos leucocitos por microlitro, ¿ya? Por microlitro. Y así vas a ir subiendo de nivel, ¿no? Si es que se hace un poco más oscuro, más de 125. Si es que es un poco más oscuro, más de 500, ¿no? Leucocitos. Entonces eso ya te está diciendo, qué raro que haya más de 500 leucocitos en una muestra, en un muestreo de pequeña escala, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice tu primer parámetro, ¿no? De leucocitos. El segundo parámetro te dice si hay o no nitritos, ¿ya? Nitritos. En este caso, el nitrito es un indicador de de infección bacteriana, ¿ya? Porque hay cierto tipo de microorganismos que oxidan el nitrato y lo convierten en nitrito, ¿ya? Entonces, el nitrato es normalmente el que se excreta, ¿ya? Pero si es que hay presencia bacteriana, algunas bacterias oxidan el nitrato y lo convierten en nitrito. Entonces, encontrar nitrito en orina, puede ser que haya algo ahí adentro, ¿no? Puede ser que sea una infección, ¿no? Ahora, bien, después, el parámetro de urobilinógeno de la misma forma. Hay que diferenciar, ¿no? La urea del urobilinógeno y de la bilirrubina, ¿no? El urobilinógeno vendría a ser un derivado de la bilirrubina, ¿no? Porque sabemos que el 98% de la bilirrubina, 98% de la bilirrubina se excreta por vía rectal, ¿no? Es decir, a través de las heces. Hay un 2% de bilirrubina que se reabsorbe a nivel intestinal y que termina volviendo al flujo sanguíneo y eventualmente siendo filtrado. Se filtra a nivel renal y es excretado por la orina, ¿ya? Y con la forma de urobilinógeno, ¿ya? Con la forma de urobilinógeno. Ahora, encontrar urobilinógeno en orina no es muy común, ¿ya? Lo normal es que se excrete la mayor cantidad de urea, de bilirrubina, perdón, a través de la orina y listo, ¿no? Y listo. Pero si es que encuentras niveles altos de urobilinógeno, quiere decir que algo está pasando aquí en las heces fecales. No estás teniendo una buena eliminación por vía fecal de la bilirrubina, ¿no? Eh, entonces, ¿saben cómo se elimina la bilirrubina? ¿Hola? ¿Saben cuál es la vía de excreción de la bilirrubina? ¿Cómo entra al tracto digestivo? No, auxiliar. Bueno, de forma rápida,
en sí, ¿dónde se forma la bilirrubina? Se forma a nivel del hígado, ¿no? A nivel del hígado, la bilirrubina, que es un producto metabólico de la oxidación del grupo M, ¿no? Del grupo M, es decir, de la hemoglobina, básicamente, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema. En el hígado se forma la bilirrubina y además de la bilirrubina se forman otras sustancias, ¿no? Ambas sustancias se juntan, tanto la bilirrubina como el jugo biliar, básicamente, ¿no? El jugo biliar, que está compuesto por varias cosas, ¿no? Sales biliares, está compuesto por por enzimas, ¿no? Básicamente es un estabilizador, ¿no? Es un estabilizador es un tampón buffer, entre comillas, ¿no? El jugo biliar. Pero principalmente se encarga de eliminación de bilirrubinas, ¿ya? Que se forma en el hígado. Ahora, la forma de excreción es a través de las vías biliares, ¿ya? Las vías biliares. Se forma la bilis, ¿ya? La bilis. Entonces, esto ya es por anatomía, ¿no? Se forma la bilis, se acumula en la vesícula biliar, y la vesícula biliar va a eliminar a través de las vías biliares, ¿no? Todo lo que es, aquí estaría la vesícula, digamos, ¿no? Por aquí viene el conducto hepático, aquí viene el conducto cístico, se unen y forman el conducto colédoco, ¿ya? ¿Y dónde termina el colédoco? Eso no me pueden decir que no saben, porque los mato. En el páncreas. El colédoco, ¿dónde termina drenando? Los voy a matar si no me responden esto. En la ampolla de váter, Auxin. Bien, en la ampolla de Bates. ¿Dónde está esa ampolla? En la segunda porción del duodeno. Excelente, porción descendente del duodeno. No se pueden olvidar eso, señor. No se pueden olvidar eso, ¿ya? Entonces, así es como se elimina la, así es como se elimina la bilis, ¿ya? La bilis. Entonces, si es que yo veo un aumento de urobilinógeno aquí en mi muestra de orina, me está diciendo que no se está eliminando la bilis, no se está eliminando de forma correcta por vía fecal, ¿no? Porque ustedes saben, ¿eh? Si llega a drenar al duodeno, que es intestino delgado, eventualmente, pues el final del recorrido de todo el tracto digestivo son las heces fecales, ¿no? Entonces, algo está pasando aquí. Puede ser un proceso obstructivo, puede ser que una litiasis biliar, puede ser, ¿no? Un cálculo que se esté formando acá en la vía biliar, ya sea el conducto colédoco, el conducto cístico, el conducto hepático, puede estar generando un trastorno obstructivo. Ya puede ser un trastorno obstructivo que está evitando que se elimine el 98% de la bilis, ¿no? Es decir, de la, claro, de la bilis, pues, ¿no? Entonces, el problema aquí es que eh, todo, toda, todo compuesto que no se elimina, eventualmente vuelve a la sangre, ¿ya? Vuelve a la sangre. Entonces, toda esta maquinaria de extracción renal empieza a cobrar más protagonismo, ¿no? Siendo que no debería ser así, ¿no? El, el urobilinógeno no debería estar alto, ¿no? A eso me refiero. El urobilinógeno no debería estar alto porque se supone que la bilirrubina se tendría que estar eliminando por vía fecal, ¿ya? Se supone. Pero en este caso estamos hablando de un hipotético caso que se esté bloqueando la vía de excreción fecal, ¿no? Que se esté dando este fenómeno.
Ahora también puede ocurrir otra cosa. Puede ser que no sea un bloqueo a nivel de vías biliares. Puede ser que se haya drenado correctamente a nivel del duodeno. Perfecto. Pero más abajo, no sé, a nivel del colon sigmoides, algo pasó, ¿ya? Hay una obstrucción aquí. No sé qué pasó, ¿ya? Pero se obstruyó. Entonces las heces fecales no están movilizándose, se están quedando aquí adentro, ¿ya? Y todo proceso obstructivo conlleva ¿a qué? Conlleva a lo que se denomina un colon tóxico, ¿ya? Un colon tóxico. ¿Qué es un colon tóxico? Es cuando la heces fecal se queda tanto tiempo dentro del colon, es decir, se obstruye por tanto tiempo que empieza colon tóxico. ¿Cuál es el objetivo principal del colon? ¿Qué absorbe el colon? Primordialmente. Colon me refiero a intestino grueso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del colon? ¿Absorción de nutrientes? Ya no tanto, pero sería un 1% de su trabajo del colon. ¿Qué otra cosa más hace el colon? Que es importante para la formación de la heces fecal. ¿Cómo salen sus heces fecales? ¿Es normal que salga líquida o que salga media? ¿Absorción de agua? Exactamente. Reabsorción de agua. El colon, más que reabsorber nutrientes, pero que sí lo hace, por si acaso, que sí lo hace, no lo niego, lo hace, pero no es su trabajo principal. ¿Dónde se da la reabsorción principal de nutrientes? ¿Cuál es el órgano? El estómago e intestino delgado. Ya, intestino delgado primeramente, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Porque acuérdense cuál es el drenaje venoso del intestino delgado, todo el mesenterio, todo sistema mesentérico. Entonces, ahí es donde se reabsorben más que nada los nutrientes. Aquí en el colon, lo que prima en el colon es la reabsorción de agua. Ya deshidratas la heces fecal, cuestión que queda sólida, ¿no? Queda sólida. Ahora, el problema de que se quede aquí mucho tiempo la heces fecal, por un lado, va a deshidratarla de sobremanera, al punto de crear un fecaloma, ¿ya? Un fecaloma. Pero ese no es el mayor de nuestros problemas. El mayor de nuestros problemas es que toda esta heces fecal es un producto de desecho, es decir, que tiene toxinas, tiene elementos no deseables, ¿no? Entonces, cuando se queda mucho tiempo, todas esas toxinas se reabsorben, ¿ya? Porque el colon lo que hace es absorber cosas, absorbe todo lo que ve, no distingue, ¿no? Entonces, al estar tanto tiempo ahí, va a absorber lo que haya dentro, ¿no? Entonces, va a absorberle todo a esa fecal, ¿ya? Incluidas las toxinas. Ese es el problema, colon tóxico, por una obstrucción. Ahora, esta obstrucción también me está generando que la bilirrubina que se está eliminando por vía de heces fecales a través del jugo biliar no se esté eliminando, no se esté excretando, y como sigue aquí adentro en la luz, se va a reabsorber esa bilirrubina, se va a reabsorber, ¿ya? Y por ende me van a salir parámetros de urobilinógeno más altos, porque es la única forma que estoy viendo de eliminar bilirrubina, la única, ¿ya? Ahora, hay otras formas también, pero es raro, ya es raro. En general sí se excreta la bilirrubina por otras mucosas, ¿ya? Es decir, si tu bilirrubina está alta, si tu bilirrubina está alta, se va a excretar, la primera vía de excreción es la urinaria, ¿no? Urinaria. Pero ¿por dónde más se va a excretar? También se puede excretar por mucosas, ¿ya? Además que la bilirrubina tiene una afinidad
por la elastina. ¿Ya? Elastina. Cuando está en altas concentraciones la bilirrubina, se va a ligar a la elastina. La elastina es el componente principal de la esclerótica. Esclerótica. Del ojo, ¿ya? Entonces, Ausi, es por eso que la ictericia se puede percibir un poco más directamente por los ojos. Exactamente. La ictericia, vos ves a tu paciente, al tiro te das cuenta, tiene el ojo amarillo, ¿ya? Tiene el ojo medio amarillento, y incluso su boca igual, su lengua, la parte interna de los labios, el tarso de su labio, de su cachete, tiende a estar un poco amarillento, porque la bilirrubina, al estar en tanta cantidad en sangre, por un lado se está orinando por orina, pero como les digo, no es normal, entonces va a ser un proceso tardío, ¿no? Pero entonces se va a acumular en sangre y va a transcurrir a través de todo tu sistema sanguíneo central o todo tu sistema circulatorio mayor, y evidentemente va a llegar al globo ocular, ¿no? Y en este caso la bilirrubina se liga a la elastina de la esclerótica. Ya toda esa capa blanca del globo ocular se va a ligar, y esta bilirrubina es pigmentaria, tiene un color amarillo, ya tiene un color amarillento, es un pigmento, ya es un pigmento. Entonces, por eso es que se da la ictericia conjuntival, ¿ya? Es decir, el ojo amarillo del paciente ictérico, ¿no? Entonces, esto, fíjense, parecería una tablita un poco más sencilla, pero hay toda una maquinaria detrás que ustedes tienen que analizarla, que tienen que masticarla, entre comillas. Ya no se queden solamente con un dato y ya, listo, lo dejo pasar. No, piensen qué podría estar pasando, ¿no? Bien, continuamos. Después hablamos de proteínas. Esto ya es un poco más cuantitativo, ¿no? Un dato un poco más frío. Proteínas en orina. ¿Es normal encontrar proteínas en orina? Sí, en muy, muy baja cantidad, mínima cantidad. De hecho, los libros de fisiología nos recomiendan comentar que no debería eliminarse proteínas por orina, es decir, cero de proteínas en orina. Es lo normal. Lo que sí se puede encontrar son aminoácidos libres, ¿ya? Aminoácidos libres. Pero proteínas como tal, no, porque la proteína igual es grande, ya tiene un peso molecular, una masa molecular grande, entonces no se elimina o no se filtra, ¿ya? No deberías encontrar proteínas en orina. Aquí te da un parámetro, ¿no? Va haciéndose más oscuro dependiendo de la cantidad de orina que se encuentre por miligramo por decilitro, ¿no? Es decir, si es que está un poco verdosa, más de 30 miligramos por decilitro de proteínas, y así sucesivamente, ¿no? El problema de encontrar proteínas en orina, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema de la proteinuria? ¿Qué puede acarrear la proteinuria? ¿O qué te puede estar diciendo la proteinuria? Problemas en los riñones. Ya, perfecto, un poco más general. Problemas en los riñones, no nos complicamos, ¿no? Algo está pasando ahí. Muy probablemente esté pasando un problema a nivel glomerular, ¿ya? Lo mismo si encuentras eritrocitos, ¿ya? Si encuentras eritrocitos enteros en orina o proteínas, quiere decir que el filtro que te estaba generando la cápsula de Bowman en el glomérulo está mal, está necrosado, está lesionado, y se le hizo un hueco, ¿no? Por XZ motivo, inflamatorio, puede ser autoinmunitario, puede ser, no sé, lupus, ¿ya? Y autoinmune, digamos, ¿no? Entonces, te lesionó el glomérulo, y ese filtro que normalmente era como un coladorcito, ¿no? Que solamente dejaba pasar plasma y que solamente dejaba pasar otros elementos de menor densidad, ahora está abierto, ya está roto. Y están pasando elementos mucho más grandes, como un eritrocito o como una proteína, ¿ya? Como una proteína.
Aquí es donde entran los dos trastornos, como se llaman el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. ¿Ya? El nefrótico es cuando ves proteína en orina y el nefrítico cuando ves sangre en orina. ¿Ya? Es decir, eritrocitos. ¿Ok? Y esto ya es otro tema mucho más amplio. El problema de ver proteína en orina es que estás eliminando proteínas sanguíneas, ya no cualquier proteína, estás eliminando proteínas sanguíneas. ¿Como cuál? Como la hemoglobina, como la albúmina. ¿Y qué hace la albúmina? ¿Quién me puede decir qué hace la albúmina? ¿Cuál es su papel fundamental, protagónico de la albúmina? Albúmina en sangre, por si acaso. ¿Qué hace la albúmina en sangre, chicos? Esta clase de preguntas son las que vamos a hacer en el examen práctico, ya, por si acaso. Preguntas sencillas. ¿Qué estamos hablando en clase? ¿Qué hace la albúmina? ¿Qué me determina la albúmina en la sangre? A ver, vamos a ver si repasar. A ver. Ariane Martínez. Sí, Ausi. Buenos días, Ariane. ¿Qué hace la albúmina en la sangre? ¿Qué papel representa la albúmina en la sangre? Am, es la que transporta. Ay, ¿cómo es esto? Pero está relacionado con la bilirrubina, si no me equivoco. ¿Eso es lo que quiero? ¿Lo que quiere que diga? O Es una de sus funciones, podría ser transporte de moléculas, ¿no? Pero hay algo más Ajá. importante que hace la albúmina. A nivel hemodinámico. No me acuerdo, Ausi. Ya. A ver, Bruno. Bruno Pedriel. Ahora sí. ¿Qué hace la albúmina a nivel hemodinámico? Hace, como es proteína, primero, sirve en el papel de la microcirculación, ¿no? Ya que favorece a que se reabsorba el líquido hacia la sangre, se bota la sangre de los capilares. Ya, ¿y cómo se llama ese fenómeno? ¿Gracias a qué se reabsorbe ese líquido? Se reabsorbe gracias a que la proteína, como alguna una proteína, hace que es una presión, ¿ok? Y esta presión en la parte del capilar, la parte venosa, hace que todas las sustancias que anteriormente han sido expulsadas por la parte arterial regresen, ¿ok? Y sobre todo plasma, ¿no? Excelente. ¿Cómo se llama esa presión que me está diciendo? Tiene un nombre. Coloidosmótica. Eso, señores. Presión coloidosmótica. No se me vayan a olvidar. Presión coloidosmótica. Está excelente lo que nos estaba comentando Bruno. Reabsorción a nivel microcirculatorio, todo lo que se filtra en la parte arterial se reabsorbe en la parte venosa gracias a las proteínas. Buenísimo, excelente, muy buen ejemplo. Pero esto se da en todo lugar, ¿ya? En todo lugar. Es decir, la presión coloidosmótica, señores, la presión coloidosmótica mantiene tu plasma dentro de la sangre, dentro de tu vaso sanguíneo, ¿ya? Es la que evita que haya fuga, que haya edema, que haya paso de intravascular al intersticial. Es decir, es importantísima la albúmina, ¿ya? Importantísima, porque la presión coloidosmótica que genera incluso es mayor que la presión hidrostática, ¿ya? Porque es la única fuerza
de esas cuatro fuerzas de Starling, no sé si se acuerdan, es la única que mantiene la sangre dentro del vaso, ya, es la única. Entonces, si vos empiezas a perder proteínas sanguíneas por orina, te va a acarrear un problema severo hemodinámico, ¿ya? Un problema severo hemodinámico. ¿Y cuál sería ese problema hemodinámico? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el problema de que haya fuga de líquidos a nivel vascular por falta de albúmina? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se llama ese signo? Edema. Edema. Excelente. Edema. Edema. ¿Ok? Edema. Entonces, un problema de, estás revisando tu multistick, te sale proteína elevada en orina, te salen 300, pana, cuidado, cuidado porque aquí estás observando que se está eliminando gran cantidad de proteínas del urinario, entonces tu paciente puede tener un desarrollo hemodinámico severo, edema generalizado. Ya este tipo de edema es en todo el cuerpo, por si acaso, ya todo el cuerpo. Puede haber edema de miembros inferiores, puede haber edema palpebral, se te hincha el ojo, ambos ojos se te hinchan, digamos, ¿no? Edema palpebral de miembros inferiores, puede haber edema abdominal, también llamado ascitis. Ya se te abomba el abdomen, se te vuelve un globo de agua, ¿no? Por la pérdida de plasma, debido a un trastoque hemodinámico gracias a que se está perdiendo albúmina por orina, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos datos te están dando un panorama, obviamente no es certero al 100%, señores, no tienen que quedarse con esto, tienen que ir más allá. Si sospechan de edema aquí en proteínas, bueno, pues hacerle un hemograma y cuantificar hemoglobina y albúmina. Ya no te quedes ahí, no te quedes con la multistick, ¿no? Esto solamente te está dando un paneo rápido, te está dando un paneo general de lo que es el trastorno, ¿ya? Lo mismo el pH, por ejemplo, el pH normal de la orina es entre 5 y 7, ¿no? Generalmente. Tiende a ser más ácido que básico, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, puede o salirte muy ácido, es decir, por debajo de 7, o te puede salir muy básico, por arriba de 7, o por última te sale neutro, ¿ya? 7, en medio, ¿no? Si está muy alcalino, no es bueno tampoco, favorece la proliferación de bacterias. Si está muy ácido, puede ser que estés con una, no sé, una acidosis metabólica y se esté eliminando ácidos titulables por orina, ¿ya? Entonces esto también te da datos, ¿no? Si está alcalino, si está neutro, perdón, belleza, no hay ningún problema. Ahora, les digo si está muy ácido, ¿no? Es decir, si está por debajo de 5. Por debajo de 5. Bien, después la densidad, eso no es tan determinante la densidad. Sí es importante saberlo, pero puede ser que en este caso la densidad te esté diciendo que puede estar deshidratado el paciente. Una orina densa, muy densa, es signo de deshidratación. Es decir, que pierdes disolvente y se concentra tu soluto, ¿ya? Cuerpos cetónicos, este es indicador de diabetes, ¿no? En este caso, pues, la llamada cetonuria, ¿ya? Cetonuria. La cetonuria, signo de que se está dando ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es el cuerpo cetónico? ¿Es resultado de qué? El resultado de una glucólisis de vía alterna, ya de una glucólisis de vía alterna, es decir, se está formando ácido oxalacético, perdón, debido a
una resistencia a insulina que está evitando que entre glucosa natural, glucosa orgánica de la sangre a la célula, ¿no? En este caso, el cuerpo cetónico aparece en pacientes diabéticos, mayormente, ¿ya? Ahora, este cuerpo cetónico es el resultado de la glucólisis por vía alternativa, pero ¿cuál es el coste de esta glucólisis de vía alternativa? El coste es que se empieza a activar lo que es la gluconeogénesis. Es decir, se forma glucosa a partir de otras sustancias, como aminoácidos y como ácidos grasos libres. Ya, ácidos grasos libres. Pero bueno, esos son los cuerpos cetónicos, ¿ok? Igual es un parámetro importante a revisar. Bilirrubina, ya lo vimos, bilirrubina en orina, positivo una cruz, positivo 2 cruces, positivo 3 cruces. No es normal encontrar bilirrubina como tal, ya, porque ya les dije, lo que se encuentra es urobilinógeno, ya, urobilinógeno. Bilirrubina ya es otra cuestión, mucho más determinante, ¿no? Porque esto ya es bilirrubina pura, ¿no? Bilirrubina pura, que no debería encontrarse bilirrubina en orina, porque la bilirrubina es una molécula grande, ya es una molécula grande, no debería filtrarse. Lo que sí se filtra es el urobilinógeno, ya, que tampoco es normal encontrarlo en altas cantidades, pero se filtra en cierto momento, que ya lo explicamos. Pero la bilirrubina, encontrar bilirrubina en orina, eso sí es un signo de alarma, ¿no? Es un signo de alarma. Aparte de haber un trastorno de eliminación de bilirrubina, hay un trastorno renal adicional, digamos, ¿no? Entonces aquí hay bilirrubina positiva, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Según el color. Todo se basa en el color. Entonces, si le digo que hay un componente de colores y un componente de números, ¿cómo se llamaría este examen de multistick? ¿Qué tipo de método es? Semi-cuantitativo. Bien, semi-cuantitativo, excelente, excelente. Semi-cuantitativo. ¿Por qué? Es como la fusión de ambos, ¿no? Por un lado tenés el lado cuantitativo con los números y por otro lado tenés un lado cualitativo con los colores, ¿ya? Es decir, el color te está indicando, te está dando una señal de algo, pero también tenés un número cuantitativo que te está cuantificando la cantidad de este parámetro en cuestión, ¿no? Por eso se dice que el multistick es una prueba semi-cuantitativa, ¿ya? Semi-cuantitativa. Bien, señores, continuamos. El examen microscópico, aquí es donde se ven los objetos, los cuerpos formes, ¿ya? Podemos encontrar leucocitos de 0,5, eritrocitos, normalmente no se encuentran eritrocitos, ¿no? Normalmente no se encuentra, células epiteliales tienen que salir escasas, ¿ya? Si sale células epiteliales en gran cantidad, quiere decir que o se tomó mal la muestra, mala toma de muestra, o también, o la muestra se contaminó. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser el caso? Se contaminó. La mala toma de muestra cuando el paciente orina directamente en el vasito, ¿ya? Lo aconsejable es a chorro medio, ¿ya? Chorro medio. Es decir, el primer chorrito de orina al inodoro, ¿no? El segundo chorrito de orina, el segundo, ese sí va al vasito, ¿ya? Ese sí va al vasito. Siempre recuerden a sus pacientes que
que... El primer chorro se desecha. exacto, el primer chorro al inodoro, el segundo es el bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer chorro es el que barre toda la uretra y la barre de células epiteliales, porque hay epitelio en la uretra, es un urotelio se llama, ¿ya? Que igual se está descamando, que se está constantemente intercambiando, reponiendo. Entonces, el primer chorro es el que está contaminado, incluso en la punta de la uretra está contaminada con bacterias del periné, ¿ya? Por eso que se tiene que hacer el chorro medio, ¿ya? El segundo chorro es el que sí. Recuérdenle eso a sus pacientes. El moco, no debería haber moco. Cilindros no deberían observarse. Bacterias tampoco deberían haber bacterias, obviamente. Trazas, cantidad minúscula de una sustancia. Claro, trazas es el término, ¿no? Ahora, dos cosas importantes. Me interesa saber que cuando encuentre el eritrocito en orina, tienen que ver si el eritrocito está entero, si tiene la forma del eritrocito o si está deforme, ¿ya? O si está deforme. ¿Qué querría decir el eritrocito que está con su forma normal? Me está diciendo que el eritrocito o sea, llegó a estar en mi orina porque es sangre de tracto urinario. Ya es sangre de tracto urinario. Quiere decir que no pasó por el filtro de la cápsula de Bowman, no pasó por ahí. Ya se formó después de la cápsula de Bowman. Puede ser el sistema colector, es decir, en los túbulos colectores, puede ser el túbulo colector principal, túbulo colector cortical, túbulo colector medular, entre otras cosas, ¿no? La cuestión que se formó, el eritrocito se formó a causa de un trauma, digamos, de vía urinaria, puede ser un lito, digamos, aquí, desgarró mi epitelio de la pelvis renal o mi epitelio del uréter, mi epitelio de la uretra también. Entonces, se formó ahí nomás, pues, está entero el eritrocito, está con su forma normal, ya, con su forma normal. Entonces, eso es orina de tracto urinario. Cuando el eritrocito está así medio deforme, ¿cómo se llama este término? Se me fue el término técnico de esto, pero bueno, el eritrocito deja de tener su forma así, esférica, bicóncava, y pierde la forma, se vuelve deforme. Esto significa que el eritrocito se formó por arriba de la cápsula de Bowman, es decir, es una hemorragia renal, ¿ya? Esta sangre se formó en el riñón mismo, ¿ya? En el riñón mismo. Y recién atravesó en la cápsula de Bowman, y el hecho de atravesar la cápsula de Bowman generó esa deformidad, ya esa deformidad en el eritrocito. Todo eso se observa, ya obviamente no lo vamos a hacer en sí este examen, porque esto tiene que hacerlo un citólogo, ya un citólogo, un experto, pero sí es bueno que lo sepan, ¿no? Eritrocito con forma normal puede ser de hemorragia de tracto urinario. Eritrocito deforme, que tiene una forma de lo que sea menos un disco bicóncavo, puede ser una hemorragia renal, por arriba de la cápsula de Bowman, ¿no? Bien, interpretación, esto vamos a hacer un poco más rápido, ¿ya? El aspecto, si es que se encuentra una orina turbia, puede ser debido a fosfaturia, proteinuria, ¿no? Es turbio, me refiero a que esté un poco sucia, digamos, ¿no? Turbia. Opalescente, un color un poco blanquecino. Puede haber pus, ¿no? Piuria. O signo de una infección urinaria. Cuando encuentran pus y moco, eso ya es típico de una infección urinaria, ¿no? Probablemente sea gonorrea. En especial si encuentran una secreción lechosa matutina, es decir, en la mañana, ¿no? A primera hora de la mañana se encuentra una secreción lechosa matutina ahí en el meato urinario,
Gonorrea, seguro. Clavado, ¿ya? Sin dudarlo. Después, color. Puede variar el color, dijimos, ¿no? Vino, color vino, coñac o Coca-Cola. Señala la presencia de bilirrubina. Ya, como les digo, la bilirrubina es un pigmento tremendamente importante, tremendamente evidente, ¿no? Bien. Entonces, el color vino, coñac y Coca-Cola significa bilirrubina. Rosado. Puede ser la presencia de sangrado moderado. Claro, un color así más o menos, bueno, no va a salir así rosadito, ¿no? Pero puede ser signo de un sangrado moderado, ¿no? Anaranjado parece si se están tomando ciertos fármacos, rifampicina, caroteno, rifampicina es un fármaco del esquema de tuberculosis, por si acaso. ¿Ya? La rifampicina es un fármaco de esquema de tuberculosis, entonces el paciente experimenta este tipo de reacción, ¿no? Los carotenos de la zanahoria y los carotenos de la remolacha, ¿no? Blanquecino puede ser presencia de pus, piuria. Amarillo oscuro es que está muy concentrada, ¿no? Es lo que le decía, está densa, ¿no? Lo mismo cuando ustedes van al baño después de horas de jugar, no sé, videojuegos, lo que sea, y su orina sale así bien amarilla, ¿no? Roja, rutilante, puede ser presencia de hemoglobina, hematuria macroscópica o ingesta de remolacha, ¿no? Verde por pseudomonas aeruginosa. Esta sí es importante, ¿no? Verde es raro que salga verdosa. Es un signo un poco característico, ¿no? De la infección por pseudomonas. Después el olor a frutas puede ser signo de cuerpos cetónicos, fecaloide, puede ser que sea un proceso infeccioso, ¿ya? Fecaloide. El problema aquí del olor fecaloide es que por anatomía tenemos a la vejiga aquí, vejiga, y atrás de la vejiga está el recto, ¿ya? El recto. Aquí se forma un espacio, un fondo de saco de Douglas, no importa. Recto se va aquí afuera, para afuera, bro. La vejiga para allá, uretra y para afuera, ¿no? Ahora, hay procesos inflamatorios que generan fístulas. ¿Qué es una fístula? Es un conducto de comunicación. Es decir, se forma un hueco aquí. Se forma un hueco entre el recto y la vejiga y se comunican estas dos vísceras huecas. Porque esto es hueco. El recto es hueco. La vejiga está hueca igual, ¿no? Entonces, cuando se dan procesos inflamatorios, por ejemplo, la inflamación genera destrucción del tejido. De por sí se genera destrucción del tejido. Entonces, esa inflamación va a ir carcomiendo, va a ir destruyendo el tejido aquí rectal y se va a ir abriendo paso, capa por capa, por capa, por capa, hasta llegar a la luz de la vejiga, ¿ya? Hasta llegar a la luz de la vejiga. El problema aquí es que el recto tiene presión negativa y peristaltismo. Entonces, puede ser que se dé el caso de que gases del colon se filtren en la vejiga, ¿no? Y el paciente experimenta neumaturia, se llama, ¿ya? Neumaturia. Es decir, su orina sale con aire, ¿ya? El paciente experimenta ese sonido de flatulencia, pero a nivel ureteral. Es decir, o sea, de forma burda, digamos, ¿no? Como un pedo de uretra, ¿no? Neumaturia se llama. Neumaturia. Todo por un tema de peristaltismo. Entonces, puede ser que se dé este olor fecaloide de la orina por una fístula. No se olviden el concepto de fístula. A mí me costó mucho tiempo entender qué es una fístula. Y la fístula no solamente está aquí, la fístula es un concepto de comunicación entre una víscera hueca A y una víscera hueca B, ¿ya?
Si se comunica a través de un tubo formado por inflamación, eso se llama fístula. Y así como hay con el recto y vejiga, puede haber recto y útero, puede haber recto y esto, digo, ¿cómo se llama? Recto intestino, puede haber recto abdominal, puede haber recto vesical, ¿no? Pero fístula, en sí, ese es el concepto de fístula. Ok, bien, después la densidad igual, concentradas puede ser, aparte que el riñón tiene que conservar agua, claro, problemas pueden ser hormonales, estados febriles, deshidratación, orinas muy diluidas, puede ser uso de diuréticos, ¿no? Eh, ausencia de hormona antidiurética puede ser, ¿no? Claro, la hormona antidiurética, ¿qué hace? Reabsorbe agua, ¿no? Favorece la reabsorción de agua. Si no está funcionando la hormona antidiurética, se da este cuadro, ¿no? Después del pH puede haber orina ácida debido a ingesta de carnes. En este caso, la carne genera el ácido úrico, ¿no? Ácido úrico. Diabetes mellitus puede ser por los ácidos, los cuerpos cetónicos, que son ácidos por si acaso. O acidosis metabólica, cuando hay orinas muy alcalinas, puede ser alcalosis metabólica o una infección urinaria. Ya muy frecuente en mujeres, ya la orina alcalina. Infección urinaria femenina segura. Nitritos, infección bacteriana, glucosa, diabetes, cuerpos cetónicos, diabetes, ¿no? Proteinuria, aquí es lo que le decía, ¿no? Puede ser glomerulonefritis, pielonefritis, ¿no? Cuando la proteína está más, este dato sí es importante, ¿ya? Chequéenlo, pónganle una estrellita, lo que sea. Más de 3.5 gramos de cilitro de proteína en orina es un síndrome nefrótico, ¿ya? Más de 3.5 gramos de cilitro. Menos de 3.5 gramos de cilitro es síndrome nefrítico. Y además, aquí tendría que haber hematuria. Es decir, sangre en orina. Bien. Después seguimos con bilirrubina. No debería haber bilirrubina. La causa podría ser un daño en el parénquima hepático, ictericia, procesos obstructivos. Lo mismo el urobilinógeno, ¿no? Solamente que la bilirrubina es un indicador más severo de obstrucción hepática. Hemoglobina, anemia hemolítica, puede ser anemia hemolítica, ya puede ser anemia hemolítica, puede. En este caso la anemia hemolítica genera que el eritrocito se destruye, digamos, ¿no? Se lisa y libera la hemoglobina libre a la sangre. Y como se filtra la sangre a nivel renal, en este caso la hemoglobina sí puede atravesar la membrana. Sí puede atravesar la membrana de Bowman, ¿no? Y sale hemoglobina en orina. Ya puede ser por anemia hemolítica. O cualquier otro tipo de anemia que genere lisis eritrocitaria. Leucocitos de infección de vías renales, ok, leucocitosis, digamos, ¿no? Eritrocitos igual, infección severa de riñón, si es que es de vía alta, o de tracto urinario, dijimos que tiene la forma normal del eritrocito, forma de disco bicóncavo. Puede ser sospecha de neoplasia, puede ser sospecha de neoplasia, cuando es en macrohematomia, ¿no? Y después está el tema de los cilindros, ¿ya? Los cilindros tienen muchos tipos de cilindros. Hay cilindros granulosos, aquí bacterianos, granulares, hialinos, cerosos, cilindros grasos, cilindros de eritrocitos, ¿no? Después, ceros epiteliales no deberían estar presentes en la muestra. Si es abundante, puede ser que sea una nefritis aguda o nefritis crónica, o que está contaminada la muestra, ¿no? Cilindros de células y pus, puede ser. Cilindros con eritrocitos, puede ser también. ¿Se puede encontrar espermatozoides en orina? Claro que se puede encontrar espermatozoides en orina. Cuando no se eyacula con frecuencia, después de 72 horas, se puede observar espermatozoides en orina.
porque es la vía principal de eliminación de espermatozoides, ¿ya? Natural, es decir, sin que haya eyaculación, por si acaso, ¿ya? Porque la vía espermática termina drenando en la uretra, ¿ya? En la uretra prostática. Entonces, no es raro encontrar espermatozoides en la orina, ¿ya? Después, encontrar bacterias y parásitos ya es algo, es un dato determinante, ¿no? Determinante. Y aquí están otras cosas que se pueden encontrar en nuestra muestra, ¿no? Cristales de carbonato de calcio, cristales de fosfato de calcio, cristales de urato de amonio, de oxalato de calcio, todos estos oxalatos, fosfatos y uratos son mineralizaciones de los compuestos de la orina, ¿no? Fíjense, cristales de ácido úrico. El ácido úrico normalmente se debería eliminar, digamos, ¿no? Por orina, se elimina ácido úrico, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que generan la precipitación de los elementos, especialmente el calcio, ¿ya? Del calcio, cristales de urato de sodio también, de cisteína, o cristales de almidón, que es mucho más raro, ¿no? Bien. Con eso concluimos la clase de hoy. Lo último que quiero decirles. ¿Se puede escribir aquí? No. A ver, sí se puede escribir. A ver. ¿Qué pasó? Le puse pausa. Ay, no. Espera un segundo. Lo último que les tengo que decir al respecto. Ya. Una de las causas principales de formación de litos o de cálculos renales, podemos resumirlas en dos. Es un tema largo ya, por si acaso, pero así a grandes rasgos, podemos resumirlas en dos tipos. Uno de tipo obstructivo y otro por falta de factores antiprecipitantes. ¿Ya? Aquí podemos mencionar el magnesio, podemos encontrar la cisteína, entre otras cosas, ¿no? Son factores antiprecipitantes, pero uno de los más importantes es el factor obstructivo. Cuando no orinas con frecuencia, es decir, cuando no orinas con frecuencia, esa orina que se queda en tu vejiga, al no movilizarse, los elementos que están aquí adentro van a empezar a decantar, ya decantan. Es decir, si es que tu vejiga está así, digamos, ¿no? Y está lleno de cristales de calcio y fósforo más, ¿no? Estaban ahí separados, ¿no? Lo ideal es que orines rápido y todo esto se vaya. Pero ¿qué pasa? Puede ser que, no sé, estabas en una situación de estrés, digamos, ¿no? Ahí no pudiste ir al baño. Y esa orina no se eliminó esa orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos elementos van a ir cayendo al fondo de la vejiga. Y el problema es que cuando caen al fondo, este fósforo cae al fondo y, por desgracia, le cae junto a una molécula de calcio, ¿ya? Y ahí se va formando, por ejemplo, el fosfato de calcio, ¿no? Y eso se llama precipitación. Precipitación. Los elementos de la orina se fusionan entre sí, ya cuando se dan las circunstancias. Obviamente, si tomas mucha agua y tenés un flujo de orina normal, vas al baño normal, no se va a dar este caso, ¿no? Pero hay personas que es así, no toman mucha agua y no van al baño con frecuencia. Entonces se precipitan los elementos, el fosfato de calcio, que es la matriz de la gran mayoría de cálculos, ¿ya? Fosfato de calcio.
Y bueno, esto genera obstrucción aquí, después va a generar obstrucción retrógrada en el eritrocito. Esto se llama reflujo, ¿ya? Reflujo vesical. Entonces, el lito que se formó aquí en la uretra, por ejemplo, por desgracia que se forme aquí, hace que se acumule orina aquí, se acumula orina en el uréter, se acumula aquí arriba, hasta en la pelvis se puede acumular orina, y eso genera precipitación, ¿ya? Precipitación de elementos, digamos, ¿no? De cristales y toda esa cosa. Bien, eso es lo último que tenía que mencionar. Vamos a pasar lista de nuevo. Ya. Solo para el check. Solo para molestar a la gente.